Hola, creo que ya estamos acá live. No sé si damos un tiempito para que se conecten más personas. Bueno, ya tenemos varios que nos están acompañando. Ok, hola a todos. Hola Rebeca. Hola. Hoy. Hola. Oh, y denme un toque porque esto. Ya. Hoy tenemos a 3 mamás divinas. Yo les conté al principio, en el primer live, que en este grupo había conocido a muchas personas muy bonitas que me habían ayudado muchísimo a mí en lo personal a llevar el proceso y aprender un poco de las experiencias de ellas. Entonces, hoy decidimos que ellos van a compartir esto que me han compartido conmigo, lo van a compartir con ustedes, nos van a contar esas historias del momento en que recibieron las llamadas, y los primeros días del chico en casa, cómo fue la adaptación de sus peques. Ellas tienen 3 chicos, las 3 son mamás de chiquitos. No sé, chicas, si se quieren presentar. Bueno, a mí ya me conocen, ya yo estaba acompañando a Moni en los 2 live anteriores, entonces, bueno, les recuerdo, mi nombre es Rebeca Hernández y ahorita les cuento un poquito más de la historia con mi hijo. Rebe. Bueno, mi nombre es Rebeca Granados. Espero que con nuestros testimonios ustedes puedan recibir también un empujoncito, un aliento con respecto a este proceso que a veces nos parece muy cansado o muy tedioso, pero les puedo asegurar que el resultado de la espera es más de lo que ustedes se pueden imaginar. Mi nombre es Dori Rodríguez y al igual que las chicas, les digo que cada minuto, cada segundo que pasa durante esa espera que desespera vale la pena y las van a llenar de amor, de color, de felicidad. Entonces, nada, aprovechar ese tiempo para muchísimas otras cosas. Ok, la dinámica, como somos tantas hoy, la dinámica vamos a hacerla de esta forma. Cada una de ellas nos va a contar su testimonio por aparte, digamos, y al final, pues, y como en todos los live, vamos a leer los comentarios y entre todas vamos a contestarlo. La primera que nos va a contar el testimonio es Rebe Hernández, entonces por aquí voy a esconder, pero no creo que se están viendo, a Doris y a Rebe Granados. Y listo, Rebe, todos tuyos. Bueno, este momento es mágico, yo creo que es el momento en el que todas las que estamos en este proceso buscamos la famosa llamada. Yo tengo que decirles que en mi caso esa llamada ocurrió en agosto del año pasado. Sinceramente no la esperaba tan pronto. Yo tengo que decir que en mi caso particular fue, gracias a Dios, muy rápido. Entonces, pues yo sí lo esperaba, pero no tan pronto. Estaba en mi trabajo y me llamaron a mí un miércoles a las 9:30 de la mañana y me preguntan que si sigo interesada en el proceso de adopción. Por supuesto que tuve que en ese momento dejar la computadora, dejar mi escritorio, levantarme y me fui para otro lado. Y en ese momento me comentaron que tenían ya un niño maravilloso, precioso, y a partir de ese momento supe que era mi hijo. Yo le pegaba brincos a mi compañera de la par y ya como todos sabían lo que estaba pasando, a partir de ese día ya, pues sinceramente no pude seguir trabajando en la oficina. Inmediatamente yo quería gritarle a todo el mundo que ya era mamá. Y pues nada, ese día, inmediatamente después llamé a mi esposo y le dije que si estaba sentado porque la noticia que le tenía era maravillosa. Y entonces a partir de ese día empezó la locura. Tuvimos que ir a Walmart, no sabíamos ni qué comprar, ni qué talla comprar, porque a pesar de que nos dijeron la edad de él, no sabíamos qué tipo de talla iba a utilizar. Entonces empezó la locura.
Y Y una preguntilla, ¿qué tenían ustedes listos, digamos, antes de que... Nosotros únicamente teníamos la silla del carro. Era lo único porque yo le decía a mi esposo, pues tenemos que tener algo con que ir a recoger a nuestro hijo, porque si no, no podíamos ir a toparlo. Entonces sí teníamos comprada la silla del carro y nada más, y el closet, y ya, ni siquiera una cama, porque como no sabíamos si era un bebé o era un niño más grande, entonces ni siquiera una cama. Obviamente el cuarto de él sí estaba listo. Pues nada, ese día empezar a buscar por lo menos una ropita, unos zapatitos, pero casi todos los lugares donde están nuestros hijos nos los entregan con por lo menos un par de mudaditas, unas 2 pijamitas y un par de zapatos para que por lo menos esa noche puedan estar tranquilos. Ese primer día que los llaman, ustedes no se van de un solo para el PANI, ¿verdad? Eso No. queda en la llamada y ya. Exacto, a mí me llaman un miércoles y el viernes lo conocimos. O sea, el viernes nos citan en el PANI, nos leen el expediente de nuestro hijo y todavía en ese momento nos dan la alternativa de decir que no, si ustedes no, si leen algo del expediente o hay algo que no les hace clic, todavía en ese momento pueden decir que no. Evidentemente, bueno, nosotros a todos le decíamos que sí, desde que me llamaron sabíamos que era nuestro hijo y ese mismo viernes, alrededor de las 10 de la mañana, ya estábamos conociéndolo. Y yo tengo que decir, al menos en el caso de mi hijo estaba en un lugar maravilloso, pues rodeado de muchos cuidados, de mucho amor. Entonces yo pues no tengo queja del lugar donde él estaba y siempre voy a estar muy agradecida con el personal que trabajan ahí y la directora con la que me encontré, que son seres humanos maravillosos. Y pues bueno, a partir de ahí lo conocí un viernes, el sábado lo fui a ver, el domingo lo fuimos a ver todo el día también, ya ese día lo podemos ir a pasear con él y el lunes ya nos dan un permiso, el PANI da un permiso para que lo podamos sacar de donde está y ese mismo día vamos al PANI con el niño ya para que nos entreguen los documentos legales que nos permiten demostrar que nuestro hijo puede quedarse ya con nosotros a partir de ese momento. A partir de ese momento también se extiende la licencia de maternidad para todas aquellas mamitas que están laborando fuera del hogar. A partir de ese momento hay que ir al EVAIS y hacer una serie de cosas igual que un embarazo y ya no vuelve uno al trabajo. Entonces tienes esos día y medio para organizar lo que puedas organizar en tu trabajo. No sé si hay que entregar el puesto o hay que dejar ciertas cosas arregladas porque ya a partir de ahí ya no vuelves al trabajo. Yo pues quería centrarme en este live, unos minutitos que vamos a estar hablando cada una en cuáles han sido los principales retos que uno como mujer y como mamá experimenta a partir de que llega este niño a casa. Yo creo que los retos que les voy a decir, cualquier mamá los experimenta, sea mamá del corazón o sea mamá biológica, porque ya aquí el hecho de que haya sido por adopción o no pasa a segundo plano. Yo creo que obviamente hay ciertos retos un poquito adicionales, pero el hecho de cómo haya llegado tu hijo a tu casa, al final son los retos de mamá. El primero es el cambio, ¿verdad? En mi caso tenía muchísimo tiempo de trabajar continuo y de un día para otro, literal, estás ahora en tu casa con una personita a cargo y con una vida nueva. Entonces yo creo que uno experimenta una especie de depresión postparto porque tienes que empezar a aceptar tu nueva vida a partir de ese momento. Yo le he dicho a Mónica, hagan todo lo que puedan hacer ahorita en términos de pareja, vayan si pueden, bueno, ahorita no se puede salir, pero traten de ir a todos los restaurantes que puedan, traten de disfrutar mucho en películas, en quedarse todo el día acostados, porque ya después de eso no se puede. Y entonces eso hay como una especie de duelo interno que sí se pasa, o sea, al menos en mi caso pasó y muchas veces no es fácil, sobre todo si le sumas que en nuestro caso
tienes que lidiar con una serie bueno, mi hijo tenía casi los 3 años cuando llegó a mi casa, entonces podrán imaginarse que me tocó el tema de los terribles 2 y el tema de los berrinches. Yo nunca, en mi familia no había niños en ese momento y bueno, todavía no los hay, no tenía ni sobrinos, ni hermanitos, ni primitos cerca, entonces empezar a lidiar con ese tema es duro, al punto de que gracias a Dios con ayuda psicológica, porque sí se requiere, yo casi que tuve que tener intervención para que me ayudaran a ver cómo estábamos manejando el tema de los berrinches con mi hijo, porque es muy difícil, o sea, tras de que estamos en ese periodo de cambio, lidiar con un niño que te está reclamando cosas que muchas veces no entiendes por qué, ¿verdad? Y también si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, estoy siendo muy leve, muy suave con él, o más bien muy estricta, todas esas son dudas que a nosotros nos surgen. Y pues como les digo, yo creo que son dudas de mamás, ¿verdad? Y bueno, también lo hablo por mi esposo, pues era lo mismo, ¿verdad? Teníamos las mismas dudas y nos volvíamos a ver y nos decíamos, esto es más difícil de lo que pensamos. Yo creo que todos los que estamos esperando ser papás sabemos que la vida cambia, que ya dejamos de vivir por nosotros y empezamos a vivir por nuestros hijos, pero realmente cuando los tenemos en casa nos damos cuenta de que es más difícil de lo que pensamos que iba a ser. ¿Cómo la adaptación del chico? O sea, cuando él llega a casa, como el primer día en casa, si ustedes le cambiaron el nombre o no, no sé, ¿cómo se maneja ese cambio de nombre? ¿Se lo decimos de un solo, no sé, cuando el primer papá, la primera mamá, o sea, la primera vez que te dicen? Sí, bueno, les voy a comentar que cuando nosotros conocimos a mi hijo, cuando lo subimos al carro, fuimos a un McDonald's, que es lo que quedaba más cerca, y cuando lo subimos al carro se atacó a llorar. La trabajadora, la psicóloga del PANI nos dijo, es normal, él está conociéndolos a ustedes, y él lloró desde que se subió al carro hasta que llegó al McDonald's, hasta que mi esposo lo alzó y lo acurrucó, y él se fue tranquilizando poco a poco, y eso fue, no sabíamos qué hacer, él iba, pero de verdad atacado, llorando todo el camino. Pero ya se tranquilizó y yo les puedo decir que a lo largo de 3 horas ya nosotros éramos mamá y papá. O sea, ya ese mismo día él nos dijo mamá y papá. En el caso de nosotros sí le cambiamos el nombre y pues obviamente mientras él estuvo, todavía estábamos en ese periodo de transición de que íbamos todos los días, le decíamos su nombre anterior. Ya cuando les digo el lunes, que fue el día que ya lo trajimos a nuestra casa, a partir de ese momento nosotros le preguntamos si le gustaba el nuevo nombre que le íbamos a dar y él dijo que sí, que le encantaba ese nombre. Entonces, a partir de ese día lo empezamos a llamar con su nuevo nombre. El día que él llegó a la casa, que fue un sábado que lo trajimos a conocer su casa nueva, él quería abrir todas las puertas, quería descubrir todo lo que estaba en la casa. Nosotros les decíamos que esta era su casa. Y él, pues eso fue lo que hizo. Me acuerdo perfectamente que él abrió todas las gavetas del mueble de cocina, todas las puertas de la casa, él las abrió porque él estaba conociendo, estaba explorando, pero realmente fue muy, muy rápido el periodo de adaptación de él. Yo debo decirlo que a excepción del tema de berrinches, que yo creo que es algo natural de todos los niños, o al menos de la mayoría, él se adaptó súper rápido, él nos adoptó a nosotros, porque hay que también tener algo en cuenta. Nosotros adoptamos a una persona, a un niño. En cambio, este niño adopta a mamá, adopta a papá, adopta a abuelitos, padrinos, tíos, primos. Él tiene que adoptar a muchísima gente. Pero él fue súper rápido de verdad, que al cabo de nosotros sí respetamos como semana y media que estuviera exclusivamente con papá y con mamá. Ya posteriormente fue conociendo su familia extensa para que él hiciera ya el vínculo completo con nosotros. Y después de ahí, pues la verdad uno siente que toda la vida lo ha tenido con nosotros. Ya mi mamá me dice, por ejemplo, es increíble cómo no pensamos cómo era la vida sin él. Sí, y no pensamos que él tal vez desde bebito no estuvo con nosotros, pero lo imaginamos y sentimos en nuestro corazón que él siempre ha estado aquí, a pesar de que lo que tiene con nosotros son 10 meses.
pero es tal el vínculo que ya uno no se acuerda de cómo era la vida antes. Entonces esto ha sido pues muy, muy mágico, como decían las compañeras antes, es un momento, no es todo color de rosa, no es todo lindo, no es todo bonito, no es todo bueno, pero sí el balance es sumamente positivo y es ir aprendiendo día a día. Dice la psicóloga que en el proceso, los procesos de adopción, el vínculo se termina de cerrar a los 2 años. A los 2 años podemos decir que está un vínculo completamente formado entre papás e hijo, pero creemos que a los 10 meses que llevamos, pues no lo vamos haciendo tan mal. Y por último, perdón. No, termina y luego te cuento lo que iba a decir. Perfecto. No, y por último, yo lo que les quería comentar, otra culpa porque la maternidad está llena de culpas muchas veces. Y el tema de regresar a trabajar, lo que nos dan de maternidad son 3 meses, yo quisiera que fuera más, pero muchas mamás a veces se preguntan si regreso a trabajar o me quedo en la casa. Bueno, obviamente eso va a depender de la realidad de cada una, de cada pareja, pero en mi caso que sí tenía que volver a trabajar, es difícil, es otro duelo que hay que pasar, es otro cambio, pero y que al final de cuentas el niño de alguna manera te lo reclama, ¿verdad? Porque pasas de estar 3 meses, 24/7 con él, a dejarlo a alguna alternativa de cuidado que sea la que ustedes van a adoptar, si en caso de que regresen a trabajar, pero el niño sí siente eso. Entonces hay que tener otro periodo de cambio y acompañamiento con él. Pues básicamente por ahí iban mis principales retos, mis principales cambios como mamá. El momento, como les digo, de la llamada es mágico y seguimos aprendiendo. Yo pues enamorada cada día más de mi hijo, de la adopción y de la suerte que hemos tenido de que ha sido un niño maravilloso. Más bien yo llegué toda preocupada al hogarcito donde él estaba a preguntar si tenía alergias y qué comía, qué no comía, y me dijeron, come de todo. Es un niño, ellos vienen muy disciplinados, vienen muy adecuados a una rutina, vienen acostumbrados de verdad a comer de todo, de lo que haya. Para él la comida es comida, sea lo que sea que uno le ponga en el plato, es comida. Entonces hay que ser más bien muy agradecidos de lo bien que nos ha ido. Sé de casos que no ha sido tan fácil, que hay procesos de adaptación más difíciles. Entonces, pues obviamente eso va a depender de cada caso, pero es muy importante en los temas de adopción acompañarnos siempre por profesionales. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que eso es vital, porque sea fácil o no, los profesionales expertos en adopción, psicólogos, terapeutas, por ejemplo, también en el caso nuestro tuvimos que corregirle un temita en la vista de él, que se lo identificamos a los pocos días que estaba con nosotros, pero que obviamente hay que llevarlo a especialistas, hay que llevarlos, para mí era importante llevarlos a un médico, a un pediatra, que les hiciera una valoración para saber en qué estado está, tanto físico como emocional. Entonces yo creo que eso sí es importante que lo hagamos en los primeros, no sé si en los primeros días, pero sí un tiempo pues corto, ¿verdad? Es importante que sepamos cómo está nuestro hijo y conocerlo, irlo conociendo en ese aspecto. Pero sí es muy importante el acompañamiento profesional. Yo digo que siempre debe estar ahí y todavía hoy, después de 10 meses, lo sigo utilizando. Sí, yo pienso que por lo que me has dicho es importante primero saber que no somos perfectas, que vamos a entrar en una maternidad como toda maternidad, porque la biológica también lo tiene sus retos. Tal vez nos vamos a poner pruebas nosotras mismas y tenemos que saber que no vamos a cumplir esa perfección que tal vez pintamos en la cabeza, pero de que todo se pueda y que podemos buscar ayuda. Es importante tener siempre un profesional al lado y, como les digo, para mí ustedes han sido maravillosas y estoy segura que esos primeros días las voy a tener mareadas a todas por una preguntadera que voy a tener. Pero básicamente es eso, o sea, es prepararnos al cambio al que vamos a llegar, que sí es un cambio grande. Yo creo que los psicólogos te lo dicen en los estudios, pero ya vivirlo es diferente. Sí. Y pues obviamente la llamada, yo las escucho a ustedes y siento que quiero llorar cuando me la cuento. Sí, es un momento mágico, mágico de verdad. Ok, bueno, esa fue la historia de Rebe. Ahorita nos va a acompañar la otra Rebe. Voy a esconder a esta Rebe, igual no se va a ir.
Y si igual si tienen preguntas, que lo dejen ahí en los comentarios. Jackie, por aquí ya vi que hicieron varias, entonces ahorita en un ratito las revisamos todas al final igual y las contestamos entre todas. Perfecto. Bueno, Rebe, te voy a esconder un ratito. Ok, chaito. Hola, Rebe. Hola. Esta Rebe Granados, que también la historia de Rebe es divina, ya no la había compartido en el grupo escrito, pero como ella me dijo ahora, no es lo mismo con la bomba de mocos. Es más bonito en vivo. Entonces, Rebe, contanos. Bueno, en nuestro caso, tuvimos que esperar un tiempo, la verdad. Nosotros, por una decisión personal, quisimos que las pruebas nos las hiciera directamente el PANI. Dijimos, vamos a dejarlo todo en manos de Dios y vamos a esperar el tiempo que haya que esperar. Entonces, sí, nos tocó esperar un poquillo, la verdad. Entonces, y de una vez quiero decir, no significa que pagar a hacer las pruebas, no significa que tampoco sea el camino que Dios puso en nuestro corazón. En el caso de nosotros fue esperar y hay una razón por la cual había que esperar y es, creo que aprender paciencia, que es una de las cosas más importantes, sobre todo a partir de este momento. Entonces, creo que, bueno, por ahí iniciamos cuando recibimos varias llamadas como para más o menos alertarnos. Llegó un momento en el que nos llamaron y nos dijeron, todavía tienen interés en el proceso porque el PANI va a contratar personal externo para que les hagan las pruebas. En ese momento yo estaba en mi oficina y obviamente no tuve que preguntarle nada a mi esposo. Dije sí, por los dos. Y a partir de ahí fue muy rápido con las evaluaciones y ya todo el resto del proceso que ya se ha comentado por acá. Y bueno, ya teníamos menos de, no sé, mes y medio, tal vez, después de que ya nos habían declarado aptos y todo lo demás. Estaba tomando café en casa de mi mamá, solo estábamos ella y yo, y de pronto la psicóloga que veía el caso de nosotros en el PANI me llamó. Era un lunes como a las 5 pasadas de la tarde, entonces yo no esperaba ninguna llamada de una oficina del Estado, la verdad. Entonces me dijo, hola, ¿cómo le va? Le habla la psicóloga que ve el caso de ustedes, se presentó y yo, ¿verdad? Como, ¿qué me está llamando y por qué me está llamando a esta hora? Y me dice, su esposo está con usted. Y yo, no, no está, ¿pero qué? ¿Qué tiene que...? Y entonces me dice, no, es que les tengo una noticia, pero sí me gustaría que estuvieran juntos. Entonces lo llamé. Y ya sabías cuál era la noticia. Ya, sí, claro, por supuesto. Entonces lo llamé y le dije, tiene que venirse ya, deje de hacer lo que está haciendo, no me importa dónde esté, pero se tiene que venir. Dejó a un cliente botado y se vino para donde mi mamá. Entonces devolvimos la llamada y la pusimos en speaker. Mi mamá estaba sentada en una silla cerca de la mesa donde estábamos, del comedor. A los dos nos sudaban las manos, estábamos agarrados de la mano y nos volvió a preguntar si seguíamos interesados en el proceso. Ya en ese momento yo por lo menos sentía como que el alma se me había salido del cuerpo, se había ido como a pasear, entonces las respuestas eran monosilábicas, ¿verdad? Entonces sí, seguimos con interés. Nos contó el Consejo Nacional de Adopciones, los encontró aptos para un chico. Nos dijo, tiene 2 años y 8 meses, y si están dispuestos a conocerle, queremos ver si el próximo, eso fue el lunes, si el miércoles de esa misma semana queríamos ir a las oficinas para lo que se llama devolución del expediente. Obviamente dijimos que sí, ¿verdad? Eso, llegamos a la casa. ¿Cuántos días después? Igual, 2 días, igual que Rebe Hernández, ¿verdad? 2 días después nos citaron. Y bueno, ese mismo día, obviamente ya cuando colgamos yo estaba llore, ¿verdad? Mi mamá también, pero se reía de nosotros, porque decía que éramos robots, unos robotillos, dice, solo sí, no, ¿verdad? Pero era parte como del shock de la sorpresa.
Y bueno, al día siguiente, eso fue martes, entonces el lunes nos llamaron, el martes fuimos a comprar dónde guardar la ropa, ya teníamos una cama, tenía un cuarto específico, pero entonces ya si ya tenía 2 años y 8 meses, él iba a necesitar también poder desarrollarse y poder buscar su ropa o sus zapatos, entonces que hubieran ganchos del tamaño, digamos, infantil, verá muchas cosas, pero no sabíamos, igual que Ray Hernández, no sabíamos la talla específica como para ir a comprar cosas. Y bueno, ya el miércoles yo iba como con el estómago aquí, ¿verdad? Y cuando la psicóloga empezó a explicarnos acerca de nuestro chico, yo tenía súper claro que estaba hablando de mi hijo, no estaba hablando de nadie más. Y mi esposo tenía como muchas preguntas y ella nos decía, ahora al final voy a responder las preguntas. Y él, ¿y cómo es? Y, ¿verdad? Y él preguntaba mucho. Yo llegaría diciendo para ver la foto, para ver la foto, para ver la foto. Sí, más o menos. Pero entonces ya primero ella nos contó todo el proceso, digamos, parte de lo que había vivido nuestro hijo. Y entonces nos dijo que sí estábamos dispuestos a seguir con el proceso y ni siquiera nos tuvimos que volver a ver, los dos en coro dijimos sí. Y en ese momento, sin que mediara, digamos, el enamoramiento a partir de una fotografía, por ejemplo, sino a partir de lo que el corazón nos dijera, yo digo que no fue amor a primera vista, fue amor a primera oída. Primero escuchamos de él y luego lo vimos. Cuando ella nos enseñó los ojos más preciosos que ustedes se puedan imaginar, eran unos ojos negros gigantes con una ilusión en aquella mirada y yo dije, sí, este es mi hijo, no puede ser nadie más. Pero resulta que una semana nos dijo, bueno, si ustedes están dispuestos, el viernes pueden ir a conocerlo, lo pueden sacar. Hay una preguntita que se me pasa a Ray Hernández. Bueno, yo sé, pero todos los demás no. Santi estaba cerquita de donde viven ustedes, ¿verdad? Porque sí sé que los chicos pueden estar lejos. O sea, por ejemplo, si sos de San José, Limón, Guanacaste, Golfito. Sí, estaba en Alajuela, ¿verdad? Nosotros somos de San Ramón, tampoco es que era así como que en el patio de la casa, no, pero sí es muy cerca en realidad. Y aunque nos hubieran dicho que estaba, no sé, en Palmar Norte, hubiéramos dicho que era muy cerca. De fijo, yo lo que pienso es que tal vez si está lejos, es algo que nos preguntamos Miguel y yo mucho, ¿cómo vamos a hacer para salir corriendo a comprar todo? Porque tenemos que estar en Guanacaste y cómo compramos las cosas y todo eso, no sé, son cosas que tal vez nosotros pensamos. Bueno, Leo le tocó armar un armario en un día. Nos dieron el lunes, el martes lo fuimos a comprar y ese mismo martes quedó armado el armario. Entonces yo sé que al final, aunque uno no duerma, todo va a estar listo porque es una ilusión, ¿verdad? Todo este proceso. Y bueno, cuando ya la psicóloga del PANI empezó, ya nos dijo, bueno, sí, tal, nos dijo lo más recomendable es que le esté de 15, 22 días, un mes solamente con ustedes, por un tema de crear lazos de apego, que ustedes son sus papás y tal. Era un chico muy pequeño, pero igual ya está lo suficientemente grande para decidir a quién quiere y a quién no quiere y con quién se quiere relacionar y con quién no. Entonces esa parte también hay que respetarla, ¿verdad? Y meter mucha gente en su vida en muy poco tiempo podía ser contraproducente para él, para nosotros. Entonces, pero nosotros, Santiago iba a estar como un mes, no, mentira, como 15 días con nosotros porque nosotros teníamos un viaje planeado fuera del país. Y resultó que o sea, estaba todo como a contramano. Obviamente no lo íbamos a poder sacar del país con nosotros. Entonces dijimos, cancelamos el viaje y la psicóloga nos dijo, no se preocupen, no cancelen el viaje, vayan, lo conocen cuando regresan. Solo íbamos a estar fuera 4 días, entonces tampoco era muchísima la espera. Pero
significaba que íbamos a tener que esperar 15 días para conocerlo. Entonces, de nuevo, nosotras lo hemos conversado, no significa que si a ustedes lo citan un día y ese día no puede ir, no significa que pierden la oportunidad con ese niño o con esa niña, sino que más bien incluso puede generar las posibilidades de poder ir reacondicionando la casa y nuestras vidas como papás, ¿verdad? Que es parte de lo que decía Rebe Hernández. Ese viaje, que era para paseo, terminó siendo un viaje de compras. Todo lo que compramos fue para él. Nos contactamos para saber, él no estaba en un hogarcito ni en un albergue, él estaba con una familia de una organización no gubernamental. Entonces pudimos contactarnos y que nos dijeran tallas de zapatos, ropa y demás. Entonces por ahí fue un poco más fácil. Y cuando regresamos, inmediatamente llamamos a la psicóloga, ya estamos aquí, coordinemos para ir a conocerlo. Cuando nosotros entramos, estaba sentado, lo tenían alzado. Y bueno, a mí me da gastritis y me da colitis nerviosa, entonces llegué casi enferma ese día a la Alajuela. Casi no, iba enferma, la verdad, y llevaba muchísimos nervios. Yo no sabía qué iba a pasar, si él me iba a reconocer como su mamá o iba a decir, esa señora no es mi mamá. Sí, entonces, eso es algo que yo lo pienso. A mí me da miedo que el chico en ese momento, porque sé que hay un trabajador social o un psicólogo ahí con nosotros del PANI, como que el chico, no sé, se enoje o bueno, como dijo Rebel, de ella lloró y que la psicóloga diga, no, ustedes no, a mí eso me da pavor. La verdad, eso es algo que me da mucho miedo. Creo que es un sentimiento súper normal y lógico en esos momentos. No estamos hablando de que fuimos al hospital y tuvimos por parto natural o cesárea a nuestro hijo y que nos lo entregaron en los brazos y ya. O sea, son niños que ya tienen una personalidad, que tienen su carácter y de nuevo que saben qué quieren y qué no quieren. Entonces ya uno va con esa mentalidad de que cualquier cosa puede pasar. Entonces, en principio estaba un poco serio, ya después él había dicho, bueno, tuvimos la posibilidad de que la familia que estuvo cuidando a nuestro hijo, yo se los agradezco con todo mi corazón, con todo mi ser. Él tuvo todos los cuidados necesarios y lo prepararon durante varios días antes y el que nosotros hubiéramos salido del país funcionó también para que ellos continuaran de que ya van a venir sus papás, ya van a venir sus papás. Ellos están deseando conocerlo e incluso nos mandaron un video de un cuento que le estaban contando de que ya venía su papá y ya venía su mamá por él. Y él decía que sus papás le iban a llevar un oso y lo iban a llevar a comer helados. Entonces nos avisaron con el tiempo suficiente también para ir a buscar el oso. O sea, es que no era cualquier oso, era el oso que nosotros supiéramos que era exactamente para él y por él y verá. Entonces le llevamos un oso, cuando lo vio mi esposo se lo entregó y entonces volvió a ver así como pidiendo permiso de que si lo podía tomar o no y lo cogió en los brazos y a partir de ahí iniciamos como en ese proceso que si acaso fueron 10 minutos. Ya al ratito estaba sentado en el regazo de mi esposo y como 10 minutos después estábamos él y yo sentados en el piso jugando con carros y hubo un momento en el que se volvió ahí, en ese momento ni siquiera habíamos salido de esa sala donde estábamos, donde nos conocimos por primera vez y me dijo, mamá. Ay, no, y yo no les puedo decir por qué no me puse a llorar, porque era lo que siempre había querido escuchar que me dijeran, o sea, era lo último que me faltaba que me dijeran y era mamá. Y yo simplemente tragué, ¿verdad? Y seguí jugando con él. Y en eso se volvió, mi esposo estaba sentado en un sillón a la par de nosotros, pero no estaba en el suelo. Y estiró la manilla, le dijo, papá, mena. Ay, no. Ay, ya estoy llorando. Entonces mi esposo se bajó al piso y después fuimos a almorzar. Fue como que hubiéramos estado juntos toda la vida. O sea, no fue nunca una sensación de extrañar absolutamente nada, ni de parte de él ni de parte de nosotros.
a partir de ese momento. Luego fue muy difícil irlo a entregar en la noche. Claro. Él no se quería quedar, nosotros no lo queríamos dejar, pero había que dejarlo. Al día siguiente, en la mañana, nos permitieron participar en el proceso del baño. Entonces yo lo bañé y él no se sintió como extrañado, ni mucho menos. Hablando con la familia donde él estaba, nos dijo, si ustedes quieren, y es algo que se los voy a recomendar, si ustedes quieren, se pueden ir llevando las cosas que son de él. O si ustedes quieren, no se llevan nada. Y yo dije, pero son sus cosas. Y yo no quiero que él sienta tampoco una ruptura adicional o una carga adicional más en ese momento. Entonces ellos muy amablemente empezaron a ayudarnos todos los días, cada día ellos nos fueron entregando cosas que nos llevábamos en el carro. Para el segundo día nosotros los llevamos al apartamento donde vivíamos en ese momento y cuando él entró al cuarto, ese segundo día ya habían juguetes de él en el cuarto. Entonces fue reconocer, este es mi cuarto porque aquí están mis cosas. Entonces, si hay una recomendación que yo les pudiera hacer es esa, o sea, no rompan con el pasado de sus hijos porque ese pasado siempre va a estar y es parte de quienes son. Y es muy importante para ellos sentirse también seguros en un espacio que es nuevo, pero que ellos sientan que está ligado a algo de ellos. Entonces es muy importante, muy importante. Sí, que tengan todavía sus cositas para que se sientan o sea, no sientan tanto el cambio, sino que sientan, estoy en mi cuarto, no fue que me cambió todo de un solo, igual aquí tengo mis cositas conmigo, puedo jugar con ellas, solo que ahora estoy con mamá y papá, para que tal vez sea más fácil que Sí, nosotros, bueno, yo a diferencia de Rebe Hernández, Santiago traía ropa que sigue teniendo, porque tenía ropa incluso tallas mucho más grandes que esa familia previó en el cuidado de él, y es entre las cosas que también les agradezco muchísimo, porque sé que estaban pendientes de él y su crecimiento. Y algo antes ya de despedirme, porque tenemos otra compañera que les va a hablar también del proceso, es el tema médico. A nuestros hijos durante todo ese cuidado reciben atención de VAIS y hospitales y demás, pero no son especialistas en salud. Nuestro chico llegó diagnosticado por un médico de VAIS, que es un médico general para adultos, con condiciones que en realidad no eran las que tenía Santi. Entonces, tenía muchísimos medicamentos, incluso en esos días antes, como 3 días antes, lo habían llevado a Levi's y entonces lo surtieron, digamos, de medicamentos con los que él ya venía trabajando. Le dio una alergia en el cuello, un sarpullido, se brotó y lo llevamos al pediatra días después de que Santi llegó con nosotros, y el pediatra dijo, quítenle absolutamente todo lo que le están dando porque nada de lo que le están dando le funciona. Le mandó, no sé, de 15 medicamentos probablemente que tenía, le mandó 3 cosas nuevas y todas las condiciones de salud que él tenía se borraron inmediatamente. Entonces, otra recomendación es, aun cuando estén muy cuidados, lo mejor es que les vea un médico especialista y es un pediatra. No puede ser algo más. Entonces, en la caja, pues las citas de pediatría tardan mucho, como sabemos que funciona lamentablemente para el tema especialista la caja. Pero si tienen la posibilidad, entre las cosas que deben organizar en su presupuesto es contar con un médico pediatra para ellos y a partir de ahí, o para ellas, y a partir de ahí también que les diga si necesitan un dentista pediatra, un chequeo de vista, qué sé yo, pero que sea un especialista en niños quien. Ahorita que hablas de estos especialistas, me acordé que también, ahora que hablábamos del proceso del psicólogo también que nos acompañe, es importante también que este psicólogo, nos lo dijeron a nosotros en el PANI, tenga experiencia en adopciones, porque también pasa que lo llevan a un psicólogo que tal vez no tiene experiencia en adopciones
y les diagnostican Asperger o esto o aquello, y en realidad no tiene nada de eso, sino es que el chico también tiene un pasado que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces Correcto. es importante también a la hora de buscar especialistas, como dice Rebe, llevarlo a un pediatra. Obviamente yo creo que eso sí es de las primeras cosas que vamos a hacer, pero que el psicólogo que les vaya a brindar ese acompañamiento después de que ya tengan a su chico en casa, sepa de adopciones. O sea, no, porque muchos tal vez tenemos un psicólogo que nos ha visto toda la vida, pero no conoce de este tema. Entonces, tal vez eso fue el consejo que nos dieron a nosotros en el panel. Y antes de irme también, hay algunas personas que están preguntando sobre el cambio de nombre. Nuestro chico, ese no es su nombre, nosotros escogimos su nombre por recomendación de la psicóloga del PANI. Nosotros lo hablamos primero con ella y ella nos dijo, no hay ningún problema en cambiarle el nombre. Hemos tenido chicos de 10, 12 años que la familia les pregunta y ellos dicen, sí, está bien, no tengo ningún problema. En nuestro caso, ella nos dijo, no lo llamen por el nombre por el cual él está en este momento en el registro, díganle mi amor, mi cielo, cariño, cualquier, digamos, sobrenombre afectuoso, y luego en una semana empiecen a llamarlo por el nombre que ustedes escogieron para él. Y con nosotros no hubo ningún problema con respecto al cambio de nombre. Él se reconoce con su nombre, se reconoce con nuestros apellidos, así que, digamos, no es tan complicado. A veces quienes cargamos las situaciones somos nosotros, pensando en esto, en lo otro, en aquí y allá. Pensando más. Exacto. Y para ellos es muy sencillo. Para mí, una de las cosas que más me sorprendió es su capacidad de adaptación. Estos chicos tienen una capacidad increíble. Quienes detenemos los procesos somos nosotros como adultos, pues porque todo lo repensamos. Entonces hay que cambiarse el chip nosotros mismos. Como decía Rebe, incluso hay una situación de shock en el momento, es vernos en otra condición, por más que lo anhelemos, es vernos en una condición diferente, enfrentarnos a situaciones diferentes, nos cambia la estructura familiar y el orden en cómo hacemos las cosas. Así que quienes en realidad necesitamos más apoyo somos nosotros como adultos en vez de ellos como niños. Como niños, sí. Con el cambio del nombre, mi psicóloga nos dio el tip también que se le podía, o sea, no borrar de un solo, sino meterle como el que tiene, como un segundo nombre y empezar a llamarlo por el nombre que nosotros y el segundo nombre, y luego eventualmente ya el segundo nombre pues desaparece. Por ejemplo, nosotros queremos Mariano, entonces, o Antonella, si es Mariano, decirle, no sé, que se llame, no sé, cualquier nombre, Pedro, entonces decirle Mariano Pedro, hasta que ya después quitemos el Pedro. Eso fue un tip que nos dijo la psicóloga de nosotros también. Sí. Sí, son opciones que tenemos. Exacto. Bueno, chicos, ahora sigue Doris. Yo ahorita vuelvo igual, Rare, no se va para siempre, la voy a quitar un ratito y yo ahorita vuelve. Listo, aquí tenemos a Doris. Hola, buenas noches a todos. Voy a empezar con una sorpresa para los que están esperando, porque fue una sorpresa para mí. Yo sé que ningún papá y ninguna mamá está preparado para recibir la llamada tan anhelada un sábado. Nosotros lo recibimos un sábado. Bueno, en realidad no sé por qué siempre llaman a las mamás y en nuestro caso llamaron al papá. Al igual que Rebe, le dijeron que si estábamos juntos, yo estaba entrenando, él estaba en casa y le dijo que no. Entonces que sí, la psicóloga cuando lo llamó le dijo, bueno, están cerca para que la vayas a buscar porque necesito hablar con ustedes. Nuestro proceso había durado un poquito y habíamos tenido algunas llamadas previas, entonces pensamos que podía ser alguna aclaración que ella quisiera hacer con nosotros. Entonces, realmente fue la llamada, pero nunca nos imaginamos que era la llamada. Y resulta que pues llegó Alfredo al lugar donde entrenamos ambos y me dice, es el PANI.
Yo, el fan, quién sabe qué querrán saber. Yo estaba con la madrina de nuestro hijo, que ella acompañó nuestro proceso de una manera impresionante. Fue un apoyo increíble. Y perdón si suelto el violín, pero yo soy muy llorona. Tranquila, yo la acompaño. Sí, cuando la psicóloga me dice, Doris, ¿estás sentada? Y yo, ay, Dios, yo no estoy sentada, pero estoy preparada para lo que me va a decir. Y me dice, bueno, ya el consejo les asignó un niño de 1 año y medio, hermoso, precioso, el niño más especial que ustedes se puedan imaginar. En ese momento, igual que ahora, me ataqué a llorar de una manera impresionante. Yo no podía parar de llorar. Yo creo que yo voy a estar igual que él. Pero mi esposito se quedó paralizado, que probablemente a muchos papás les vaya a pasar, ¿verdad? Milagrosamente nosotros pues nos llamaron sábado para citarnos el lunes a hacer la revisión del expediente. Efectivamente pues fuimos ese día, el lunes, a leer el expediente, a que nos contaran de nuestro hijo. Claramente después de toda la lectura del expediente, cuando nos preguntaron, ni siquiera tuvimos que vernos, que consultar, que pensar, porque siempre le preguntan a uno si tienen algo, alguna duda, si tienen que pensar algo, si tienen que discutir algo entre ustedes, lo pueden hacer. Nosotros no tuvimos que hacer nada de eso. Era nuestro hijo. Y aquí viene otro milagro. Siempre lo preparan a uno para 2 o 3 días después poderlo conocer. A nosotros ese mismo día nos dijeron, ¿quieren ir a verlo? Yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, nuestro proceso fue un poquito largo en las valoraciones, pero lo que fue después de la declaratoria de idoneidad, todo fue sumamente rápido. Ese mismo día lo fuimos a conocer, compartimos con él. Ese niño, desde el momento en que vio al papá, le hizo así, le estiró los brazos como si lo conociera de toda la vida. ¿Cuántos años tenía cuando llegó? 1 año y medio, era un bebito, era un bebito. Y ese día la que se paralizó fui yo. Tanto así, o sea, yo no me podía, yo lo veía a él con Alfredo y yo no me podía mover de la silla donde estaba. La psicóloga tuvo que llegar a tocarme la pierna y decirme, Doris, es tu hijo, ve y lo abrazas, ve y lo besas, lo que quiera, es tu hijo. O sea, si a mí ella no me dice eso, yo seguramente todavía estuviera ahí sentada. Ese proceso fue muy, muy lindo. El enano se adaptó a nosotros súper rápido. Después de ahí, el segundo día, fuimos, compartimos con él, pudimos traerlo a casa, pero para que conociera la casa. Lo difícil fue devolverlo, como decía. Ustedes igual lo tenían cerca, ¿verdad? De su casa. Relativamente. Pero lo difícil es tener que ir a dejarlo. Pero el clic que hubo entre nosotros fue inmediato, fue súper rápido, tanto así. Nosotros lo conocimos lunes y ya miércoles nos dijeron ya pueden ir con su hijo a su casa. Igual llegó aquí como si esta fuera su casa de toda la vida. Fue realmente, como decía Rebe Granados, ahora el proceso o la capacidad de adaptación que tienen estos chicos es impresionante. A la que me costó fue a mí, pero por temas yo soy una persona muy estructurada y soy súper estricta conmigo misma, con los tiempos, tengo problemas con el orden y el aseo, toc. Entonces, cuando hay cambios muy, muy bruscos en mi vida, siempre suelo como desbalancearme un poco. Entonces, realmente la que debió tener todo el apoyo en ese momento fui yo, ¿verdad? Hubo un periodo como de 1 semana al mes y medio de él estar con nosotros, que él lloraba y yo, Dios mío, ¿pero qué le pasa? Nadie
conoce mejor a nuestros hijos que nosotros mismos. Él no es así, él no está enfermo, que era mi estrés, yo misma me presionaba porque quería ser la mamá perfecta, porque quería ser esa mamá que le diera todo el amor del mundo, que estuviera siempre ahí para él. Y en realidad yo creo que eso es algo que tenemos todas. Sí, La exactamente. presión que nos ponemos nosotras mismas es tal vez la que puede ocasionar un problema, porque tal vez vas a tener miedo. Digamos, es tanta la presión de yo quiero que este chico sea feliz, yo quiero que este chico, que todo esté bien, que también vos te estás presionando un montón y cada fallo que ves, vos sos misma la que te estás... Exacto, y el problema más grave es que todo eso se lo transmitimos a ellos, ¿verdad? Ese estrés, a veces hasta la misma preocupación, los ponemos a ellos en un estado de alerta, ¿verdad? Es como, yo bostezo, te van a dar ganas de bostezar a vos. Es exactamente igual con los temas de tristeza, de ansiedad, ¿verdad? Todas las emociones suelen transmitirse. Entonces, aquí es donde yo voy a una recomendación, ¿verdad? Obviamente por lo que yo viví, y es que hay duelos que nosotros tenemos en nuestras vidas, o a veces son nuestros niños heridos, ¿verdad? Que ocupan sanación. La niñez nos marca mucho en nuestra personalidad. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos trabajar para poder ejercer una paternidad y una maternidad sana. Yo jamás me imaginé que tenía que trabajar tantas cosas hasta que Ismael llegó, ¿verdad? Porque estos chiquititos nos mueven hasta la fibra más chiquitita de nuestro ser, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que los adultos, porque somos los adultos los que debemos trabajar. A veces el tema mira, este niño es mal portado. No hay niños mal portados, son necesidades insatisfechas lo que ellos tienen, ¿verdad? Y es muy importante para los que están en la espera que desespera, que se preparen vamos a ver, que inviertan, y no económicamente, que inviertan en tiempo para prepararse en cuanto a crianza, para instruirse en crianza. Como leer, por ejemplo, que el otro día hay muchas pasaron varios libros. Exactamente, hay muchos libros, hay muchas páginas donde podemos leer, donde podemos instruirnos, donde nos podemos dar cuenta sobre todo del proceso evolutivo del cerebro del niño, porque a veces pretendemos que sigan indicaciones como nosotros los adultos, que se comporten exactamente igual que los adultos, o que no queremos que hagan berrinches, y hasta nosotros hacemos berrinches de vez en cuando, y berrinches horribles, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que a veces esas actitudes son parte de su desarrollo, ¿verdad? A veces por ejemplo, hace poco hablaba con una amiga y me decía, es que solo grita. Yo, mujer, si no habla, ¿de qué otra manera se va a comunicar? La única forma que tiene comunicarse es gritando o haciendo gestos o qué sé yo, ¿verdad? O sea, pero... Eso nos lo dijeron en un taller del PANI, que de hecho eso les iba a decir, los que, no sé si con el PANI se podrá, pero los que están pagando los estudios, sáquenle el jugo al psicólogo, sáquenle el jugo al trabajador social, sí, porque ellos ayudan un montón, dan muchos tips, te dan ideas de qué leer, te dan ideas de qué páginas seguir. Correcto. Entonces, aprovechen y sáquenle todo el jugo que pueden a esos estudios. Y también lo que dijiste de la sanación, yo pienso que en esos estudios, bueno, al menos en mi caso, sí, ellos te tocan esos temas. Entonces, vos mismo te vas a dar cuenta si estás preparado, si no estás preparado, si ocupas un poquito de ayuda, y si ocupas un poquito de ayuda, pues sí, terapia también, ¿verdad? Entonces, correcto, estos estudios es una herramienta que nos están dando justamente para lo que vos estás diciendo, para irnos preparando al proceso, pues. Y si sería bueno que le saquen el jugo. Moni, quería rescatar también lo que comentó Rebe Granados ahora, del periodo que recomiendan los psicólogos del PANI, que es más o menos un mes,
para que el chico esté solamente con mamá y papá, para poder desarrollar esa conexión y ese vínculo, ¿verdad? Claramente que no existe hasta, ¿verdad? Hay chicos que muy rápido lo desarrollan, hay otros que necesitan un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante respetarlo. Yo sé que nosotros, o sea, tanto nosotros como nuestras familias están añorando conocerlo, verlo, poder abrazarlo, poder besarlo, porque son niños muy deseados, muy amados y muy esperados. Pero sí es muy importante para que esa conexión y ese vínculo se desarrolle de manera adecuada. Entonces, como recomendación, sí les doy eso. Y los psicólogos verán si te dan luz verde antes de tiempo o no, pero solo el psicólogo te lo puede decir. No lo podemos decidir nosotros. Exacto, hay porque de fijo, digamos, yo sé, mi familia, Peque está súper esperado, lo quieren conocer tanto como nosotros, pero nosotros sí hemos tratado de explicarles este tema y que de hecho nosotros cuando nos llamen y tomamos la decisión que tal vez eso es algo que queremos compartir Miguel y yo sin comunicarle a toda la familia que ya nos llamaron para poder vivir esa experiencia nosotros, poder llorar tranquilos, poder leer el expediente tranquilos y ya cuando lleguemos a conocer a Peque, pues obviamente ahí sí, mandarles una foto, aquí lo tenemos, este es el nuevo sobrino, nieto, primo, pero sí queremos como eso y ese espacio de un mes, no sé si estamos planeándolo bien Miguel y yo, pero sí se nos había ocurrido como llevarlo a la playa, por dicha Miguel tiene un mes de vacaciones también, entonces, bueno, vacaciones no de licencia en el trabajo, entonces aprovechar que Miguel también va a estar, que vamos a estar todos juntos para poder hacer muchas actividades y tratar de vincularnos lo más posible. Otra cosita que también me pareció muy importante, lo del tema médico, de salud, porque a nosotros nos pasó con Ismael que él venía con un problema gravísimo respiratorio, que el chico no mejoraba y no mejoraba, y medicamentos para arriba y medicamentos para abajo, y nosotros claramente, o sea, apenas él llegó como a los 2 días, ya teníamos la cita con el pediatra y empezamos, pero, ¿verdad? Fue un poco complicado detectar qué era lo que él tenía. Y también él venía con muchos medicamentos que no debía estar tomando, porque era como si fuese asmático y no lo era. Realmente lo que él tiene son alergias a algunos alimentos. A bastantes alimentos, entonces sí tuvimos que cambiarle la dieta completamente, entonces es alergólogo, nutricionista, ¿verdad? Fueron pruebas para arriba, pruebas para abajo, pero sí es muy importante que estén medicados de acuerdo a la afectación de salud que ellos tengan. Y por último, lo del tema de la ropa. Para que se los lleven a casa, o sea, Ismael también venía, nosotros por recomendación de la psicóloga también, para que ellos no se desprendan de sus cosas al 100%, de hecho él traía un peluche, le dieron un peluche en el lugarcito donde estaba, y hasta la fecha les puedo asegurar que es su juguete preferido, él no se separa de él para nada. Pueden traerle cualquier otro juguete que no, él no lo cambia por nada. No lo cambia por nada. Entonces, son sus pertenencias, son sus cosas. Respetémosles el tiempo, respetémosle mucho la manifestación de sus necesidades emocionales. Exacto. Porque a veces queremos mira, no llores, quiero cargarte, porque al menos en mi caso era, quiero abrazarte, quiero estrecharte. Él no quería, porque ellos no están acostumbrados a ese contacto físico tan estrecho. Y él se dejó arrullar o acurrucar como al mes y medio de estar con nosotros. Entonces, todo eso, o sea, a veces pensamos en nosotros de manera egoísta y los aturdimos. De tanto amor a veces los aturdimos. Entonces, es muy importante respetar esos tiempos. Sí, hay que respetar que son personas y que también ellos tienen sus gustos, tienen, como dijo Rebe Granados, ya ellos tienen su personalidad y hay que respetarlos. Y sí, reitero que de verdad el acompañamiento profesional es súper importante. O sea, muy importante. Si no lo tienen, y como dijiste, en caso de psicólogo, una persona
que tenga experiencia en adopciones. Sí, no, muy no importante. cualquier psicólogo, hoy se nos fue el Rebe Granados y ya la iba a incluir. Sí, eso sí es súper importante. De hecho, ya iba a incluir a Rebe y Rebe, pero veo que el Rebe Granados se salió. Voy a escribirle. Y vamos incluyendo, si quieres, a Rebe Hernández para ir contestando las preguntas, y cuando vuelva Rebe, entonces aquí está. Nada más déjenme cambiar. Listo. Hola, Rebe. Hola. Acá les voy a leer lo que han puesto. Ya hemos ido contestando algunas. Sí, de hecho, yo creo que sí. Me identifico totalmente con Rebeca, es un inicio abrumador. Rebeca, gran persona y sin duda gran mamá. Me gustaría saber cuántos años tenían sus hijos cuando llegaron a la casa, sobre todo por el cambio de nombre. Siempre me he preguntado cómo manejarlo con un chico más grande. Yo por ahí le contesté ahí a la chica, digamos, en nuestro caso, le preguntamos a él si le gustaba el nuevo nombre, nos dijo que sí, y yo le comenté que, por ejemplo, nosotros en el PANI muchas veces nos dijeron que estos niños bien van a tener papás nuevos, casa nueva, vida nueva, y muchas veces quieren ellos mismos nombre nuevo. Entonces, pues la verdad, cuando ya son más grandes, sí es recomendable preguntarles a ellos, ¿verdad? Si quieren que les cambien el nombre. Hay muchos que no lo hacen, entonces también pues es cuestión de evaluar cada caso. En mi caso estaba muy bebé y la recomendación de la psicóloga también fue que le dijéramos mi amor, bebé, mi vida, fue realmente como por 3 o 4 días, y ya luego le empezamos a decir su nuevo nombre y súper rápido. El cambio y la aceptación de él fue muy rápida a pesar de estar tan pequeñito. Okay. Mi suegrita saludando. Ya lloré, qué lindo, bendiciones, es muy cierto, todo el tiempo de Dios. Yo agradecí las cosas y no las trajimos, pero muchas las doné porque también hay cosas con las que hay que romper. Bueno, y tal vez es la opinión de Nati, pero de otras mamás piensan que sí. Quisiera saber si continuaron comunicación con las familias de acogidas posterior a la adopción. En el PANI nosotros nos recomendaron no hacerlo. No sé si ustedes siguen en contacto con los hogarcitos o los peques de ustedes. Bueno, en mi caso, perdón, en mi caso, digamos, nuestro hijo sí estuvo en un hogar de acogida, estaba con una familia, él estuvo con esa familia cerca de 1 año, que también para nosotros, digamos, como adultos era como un tema, ¿verdad? De que él había vivido 1 año con esas personas y que nosotros creíamos de que era también una ruptura. Por recomendación en el PANI nos dijeron que no, que al menos por varios meses. Digamos, la psicóloga del PANI nos dijo, dice, alguna gente los invita al cumpleaños, como decir, 1 año después, pero nuestro hijo cumple años empezando el año, entonces era como muy cercano desde que llegó a nosotros a su primer cumpleaños. Entonces, digamos que yo no he mantenido o no hemos mantenido relación con ellos, pero de vez en cuando, o sea, y de verdad es muy de vez en cuando, les envío una fotografía en la que no se suele ver el rostro, pero que ellos vean que está bien, que está más gordito, que ha crecido, porque de nuevo nosotros tenemos un agradecimiento especial con ellos, lo cuidaron durante 1 año, y bueno, la tía en ese hogar de acogida ha sido muy respetuosa y simplemente me agradece la fotografía, me dice que está muy grande, comentarios como muy cortos y nada más. Ellos tampoco han solicitado nada más de él, y él, desde que llegó nuestro hijo, nunca
ha preguntado por ellos. Y les puedo asegurar diciéndoles nunca es nunca. Ni siquiera los ha mencionado. Y ustedes, chicas, Doris y Rita. Vamos a ver, por el tema de salud de Ismael, por el tema de las alergias que les contaba ahora, yo sí debí tener contacto con ellos durante algún tiempo, precisamente para saber la historia clínica, los periodos en los que los llevaron a revisión, qué otros medicamentos había consumido o había tenido. A ver, Ismael empezó a caminar un poquito tarde, entonces en cuanto a motora gruesa, yo necesitaba saber también algunos detalles de si gateó, a qué edad gateó, a qué edad caminó, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, debido a estos temas, yo sí tuve que mantener contacto con ellos para poder informarme mejor. Ellos te entregan normalmente, que me lo han preguntado algunas veces, si te entregan algo donde, digamos como el historial clínico del chico, ¿verdad? Sí te lo entregan. Lo que pasa es que hay cosas muy específicas que se vienen descubriendo con el paso de los años o que condiciones que ellos vienen desarrollando con el paso de los años y que te piden información que a veces no la tenés. Entonces tenés que investigar con estas personas, con los hogarcitos o con el hogar de acogida, si tienen conocimiento, porque muchas veces no lo tienen, ¿verdad? Entonces, por esa razón sí debí mantener comunicación. Okay. ¿Y Rebe? Pues en mi caso yo mantuve comunicación también al inicio para preguntar algunas cosas. Yo justo cuando mi hijo llegó estaba en el proceso de dejar el pañal, entonces quería ver cómo estaba el proceso antes de eso, entonces sí les consulté. Y también en el caso, como decía la otra Rebe Granados, yo de vez en cuando también les mando una foto porque desde el fondo de mi corazón yo tengo muchísimo agradecimiento con estas personas, con la directora del hogarcito en el que él estuvo. Fue un lugar donde yo sé que ellos trataron de hacer lo mejor por mi hijo. Entonces, durante esos primeros años, yo creo que él fue una persona feliz ahí y yo pues trato de agradecérselos de esa forma. Ok. Por acá nos dicen, Nati Solano, depende, me imagino que lo del cambio de nombre, depende de la edad, es importante tomarles en cuenta el parecer de ellos. En nuestro caso le preguntamos si quería llamarse con el nuevo nombre y a partir de ese momento lo cambiamos y listo, ya no recuerda el nombre anterior. Nosotros tomamos la comunicación de no tener más comunicación con ellos, tomamos la decisión, perdón. Tienen contactos de psicólogos y trabajadores sociales para hacer los estudios. Bueno, yo. Ya, sí, Rebe y yo lo hicimos con la asociación. En el grupo hay un post a donde varios papás habían recomendado psicólogos con quien ellos lo habían trabajado, ¿verdad? Por si quieren tener más opciones. Creo que está un poco arribita porque ahora etiqueté a una amiga que me preguntó. Uno sabe si los niños fueron bautizados. En mi caso sí yo lo pregunté y me dijeron que en mi caso no, pero hay algunos que entiendo sí ya vienen bautizados. Entonces, bueno, en mi caso yo estoy esperando que salga el cambio de nombre para bautizarlo. Creo que ese es un tema, lo que está diciendo Rebe Hernández, que es importante. Digamos, en nuestro caso, nosotros somos cristianos evangélicos, entonces ese tema, digamos, no es un tema para nosotros en este momento, ¿verdad? Dependerá de las creencias de cada familia, pero recuerden que habrá un cambio de nombre, por ejemplo, quienes decidan hacerlo, que mucha gente creo parece estar interesada en eso y bueno, de las que estamos aquí, decidimos que íbamos a llamarles de otra forma. Para mí es muy importante, por ejemplo, el cambio del nombre porque hay digamos, por lo que yo pude leer desde que quedé embarazada de mis hijos, mis dos primeros hijos, que no están con nosotros, son unos angelitos en el cielo, nos acompañan todos los días y nuestro hijo los reconoce como sus hermanos en el cielo y habla de ellos.
es el tema de la personalidad, por ejemplo. Hay una carga en el nombre, y en el caso de nuestro hijo, digamos, el nombre que tenía no tenía ningún significado, excepto para la progenitora. Entonces, yo quería un nombre que tuviera un significado real, que fuera un nombre en español, por ejemplo, que tuviera que ver con nuestros apellidos. Y hay una carga, digamos, con respecto al nombre que encontramos, y uno de sus significados es tomado por el talón, o sea, que Dios lo tomó por el talón, o sea, que es un chico que es escogido, y de ahí también la decisión del nombre que nuestro hijo tiene hoy. Y por lo tanto, a la hora, creo que de cambiar el nombre, podrían consultar, por ejemplo, en la iglesia a la que asisten, ¿verdad? Si existe la posibilidad de, por un cambio de nombre, hacer un nuevo bautizo, porque en realidad cambia su número de cédula, su identidad y todo lo demás. Entonces, podría ser una consulta importante hacer a la iglesia a la que asistan. Ok, acá creo que una mamá le contestó a la chica que preguntó por el contacto con el hogarcito, y es que ellos no volvieron. Qué bonito escuchar todas estas bellas experiencias. Muchas gracias, historias hermosas. Es cierto, a partir de ese momento todo cambia en nuestras vidas, que sí que. Me han dicho que la mayoría quieren que les cambien el nombre, tienen papás nuevos, casa nueva, vida nueva, y quieren acompañarlo con un nombre nuevo. Eso también me han dicho varios psicólogos, que ellos, los mismos chicos, piden el cambio de nombre. Una de mis mayores preocupaciones es el tema del nombre. En realidad es un proceso familiar sencillo. No sé qué sabe que estaban contestando. Eso que estás diciendo es totalmente real. Lo que hacemos con ellos de niños repercute mucho en su futuro. Me imagino que era lo que estaba hablando Doris. Y me vino todo muy abajo. Debemos empezar por nosotros como papás y mamás para poder apoyar el desarrollo de nuestros hijos e hijas, que era lo que nos comentaba Doris. Doris, aquí te pregunta que cómo tomaron tus papás y tus suegros el tema de la adopción. Bueno, siempre tuvimos todo el apoyo familiar de parte de nuestras familias. Por ahí hubo una que otra persona que siempre te cuestionan, siempre salen a relucir temas de mitos, pero no fue falta de apoyo, fue realmente falta de conocimiento con respecto al tema de adopción en sí. Me enfoco más en la palabra mito, ¿verdad? Que creo que es un live que viene pronto. Sí. Y que es muy importante derribar muchísimos mitos que existen, porque, y siempre, o sea, créanme que siempre se van a topar, sea familia, sean amigos, vecinos, personas que tengan algo negativo que tengan que decir en relación a la adopción, pero yo creo que no lo hacen de mala fe o con mala voluntad, sino simplemente por desconocimiento. Eso es cierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos como papás para contestar de la manera más asertiva posible. Y también, bueno, un tip que nos dijo el trabajador social a nosotros, que creo que Ray y yo lo habíamos comentado en otro live, es que escojamos a quién corregir, a quién no. Si es una persona que en realidad Exacto. no va a influir mucho en la vida de Peque o en la de ustedes, sí, dejarlo ir. No es necesario ponerse a discutir con cuánta persona te cuestione algo en la vida. Pero definitivamente por parte de nuestras familias, como les dije ahora mientras contaba mi testimonio, nuestro testimonio, siempre fue un chico súper amado, deseado y esperado, porque esas tres palabras se las repito todos los días, a cada rato, porque así fue y se lo recordamos siempre. Y parte de su cuento, porque nosotros le contamos un cuento todas las noches de cómo llegó, de cuánto lo deseamos, esas palabras forman parte de ese cuento también.
acá dice, hola, vemos que en los 3 casos eran niños menores de 3 años. ¿Ustedes pidieron niños menores de 3 años o qué rangos habían pedido? Yo creo que no, se imagina la que conteste por ustedes. No, en mi caso, hasta 4 años. En mi caso fue de 0 a 3 años. Y en mi caso fue de 0 a 4. Ok. Víctor, hay que hablar mucho, creo que fue el chico que le preguntó a Doris, hay que hablar mucho con la familia, hacerles entender que los hijos del corazón son elegidos por nosotros. Socialmente aún hay muchos prejuicios, pero nosotros como padres adoptivos debemos buscar hacer la diferencia. Me imagino que él contestó, no, pensé que era Doris, pero no. Nuestro rango fue de 0 a 4 años, es correcto. Muchas gracias a las 4, que Dios las bendiga. Rebeca Granados Zamora, muchas gracias, tenía la duda si era o no recomendable. Gracias, chicas, aprendí mucho. Vamos a ver porque este está un poco grande. Mi primito es adoptado, yo siempre lo he visto como mi sangre, lo conocí cuando yo tenía 7 años y él 3. Ahora crecimos y él es muy mal agradecido. Siento que no recibí un acompañamiento correcto, pero ahora mi familia no apoya al 100 que yo quiera adoptar en algún momento junto con mi esposo. Bueno, yo francamente siento que eso tiene un poquito de ver con los mitos. Con los mitos de la adopción. Y no sé a qué se refiere tal vez con malagradecido, porque... Es que eso va a suceder en cualquier familia, independientemente sea biológico, sea adoptado, hay igual niños o adolescentes o personas que han tenido roces con sus familias y que han tenido conflictos y que quieren separarse quieren ir todo, hay muchos adolescentes que quieren irse de sus casas. Entonces, claro, donde el niño fue adoptado, o la persona fue adoptada, recalcan ese hecho como que si eso fuera el detonador del problema. Y posiblemente lo mismo va a pasar con un niño biológico y muchas veces tiene que ver más con la condición de crianza, de lazos familiares, de cómo fue abordado el tema de la adopción con esta persona. Entonces, totalmente mito, ¿verdad? Y creo que ahí el hecho de que él fuera adoptado o no, pues podría llegar a ser un factor, pero no es el determinante. Y ahí vamos a ver también, es importante que quiénes van a ser los papás de ese chico, ¿verdad? O sea, va a ser tu familia, van a ser tus papás, van a ser tus hermanos, o sea, vos vas a ser tu papá, vos vas a ser el papá y tu esposa la mamá o viceversa. O sea, no tenemos por qué consultarle a nadie en nuestras decisiones. ¿O es que acaso consultamos cuando queremos quedar embarazados? No consultamos. O sea, son nuestros hijos. La adopción simplemente es otra manera de hacer familia, pero son nuestros hijos. Y es nuestra decisión como pareja, de nadie más. Totalmente. Exacto. Totalmente. Yo sumo también el tema de que durante mucho tiempo la adopción era tabú. Y por ejemplo, de pronto había un niño que estaba en esa casa y que apareció y nadie sabía de dónde había aparecido. O por ejemplo, les ponían títulos como, de ahí es que, ¿verdad? Es como el que estamos criando aquí, ¿verdad? Es el hijo de alguien. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, creo que todas esas cosas, este tipo de conversaciones que estamos teniendo ayudan a que la gente empiece a ver el tema de la adopción de otra forma, con otros ojos, que entiendan también un poco el proceso. Nuestros hijos no son niños adoptados, pasaron por un proceso de adopción, son nuestros hijos. Y creo que eso también debemos de recalcarlo, ¿verdad? Es una condición por la que pasamos, ¿verdad? Y creo que al final quienes creemos en Dios, sabemos que al final terminamos siendo adoptados también por Él, ¿verdad? Nosotros decidimos que Él fuera nuestro papá y que nosotros a partir de una decisión quisiéramos ser sus hijos, pero no andamos diciendo por la vida o no andamos un rótulo de somos adoptados, ¿verdad? Simplemente a partir de un lazo de amor es nuestro papá y nosotros sus hijos, igual en nuestro caso. Exacto. Sí, es importante lo que dicen, la decisión la toma papá y mamá, las demás personas pues
serán parte de la vida de Peque, del hijo, pero al final quienes van a estar ahí son papá y mamá. Entonces, menos cuando nosotros lo analizamos, teníamos un poco de miedo a la reacción de la familia, pero al final nosotros solitos tomamos la decisión y luego a la familia se les comunicó y nosotros dijimos, si nos apoyan, pues bien, y si no, pues igual es mi hijo y va a ser nuestro hijo y él va a formar parte de nuestra vida, aunque no seamos muy apoyados, ¿verdad? Después, de hecho, la chica aquí contesta que sí, que ella cree que fue falta de acompañamiento. Para mi pensar, igual no me quitan las ganas de darle un hogar a un peque que lo necesite y nosotros también a él o ella. La mejor noticia para nuestra familia fue cuando Santi llegaría. Cuando Leo y Rebe nos lo dijeron, desde ese momento lo amamos sin conocerlo. Busque a sus hijos, no piensa en el que dirán, y conozco hijos biológicos malagradecidos y no por eso alguien debe rechazar un embarazo. Sí. Y yo quiero, perdón, agregar algo más. A nosotros la psicóloga del PANI, cuando nos habló del tema de la creación del lazo, papá, mamá, hijos, nos contó un caso de una mamá que decidió aceptar 2 niñas menores de 2 años, me parece, en ese momento, y era una familia monoparental, o sea, era solo la mamá, y eran 2 niñas muy chiquitas. Entonces ella le pidió a una hermana que sí le ayudaba con el cuidado de las niñas los primeros días, ¿verdad? Y resulta que una de las niñas estaba enamorada de la mamá y la otra niña se enamoró de la tía. Y solo quería estar con la tía. Y empezó a decirle mamá a la tía. Entonces, también es muy importante, digamos, este es un ejemplo para que la gente pueda entender también el respeto que debemos tener a la creación de ese lazo inicial que se debe crear entre la familia y luego ir poco a poco agrandándola, sumando a los abuelos, las abuelas, los tíos, las primas y todo el resto de familia que está deseoso de poder disfrutar. Para nosotros, por ejemplo, nuestro chico llegó el 24 de noviembre. Yo siempre digo que se nos adelantó la Navidad. Ese año nos portamos tan bien que el regalo de Navidad nos llegó el 24 de noviembre y nos quedó perfecto porque entonces para el 24 de diciembre no solo fue Navidad, sino que toda la familia pudo conocer al chico. Entonces fue como muy bonita la posibilidad de esperar esos pocos días y poder celebrar una fecha tan bonita también. Ok, y ya este es el último comment que dice: este live ha sido maravilloso, el tema del nombre, la adaptación de los primeros días, el tema de apoyo familiar y demás son temas cruciales. Escucharles hablar con ese empoderamiento es sumamente motivador. Gracias a todos por compartir sus experiencias. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. De verdad, muchísimas gracias, chicas. Y no, nos extendimos, pero creo que valió la pena. Sí. Sí, yo quería ya para cerrar y despedirme. Sé que hay muchas personas que todavía están esperando la llamada o algunas que están iniciando el proceso. Todos los procesos son diferentes y todos los procesos tienen que durar lo que tienen que durar. Yo les digo, en mi caso, cuando nosotros metimos papeles, nuestro hijo ni siquiera había nacido. Y ese niño no puede ser más nuestro. O sea, tiene la misma mancha del papá, en la misma pierna, tiene la personalidad de la mamá. Es una cosa impresionante, son diosidencias. Así que yo sé que es difícil que le digan a uno tenga paciencia. Y yo sé que realmente, créanme que lo sé lo desesperante que es. Pero cada minuto, como les dije al inicio, cada minuto y cada segundo cuenta y es un tiempo que les ayuda a ustedes a crecer y a prepararse. Para que llegue un chiquitito a llenarlos de luz, de color, de amor, de felicidad, su vida, su casa, su todo, y se convierten en su todo. O sea, la razón por la cual se van a levantar día a día
Y les está hablando una mamá completamente enamorada del chiquitito que tiene. Así es. Así es. Tengo que tomármelo muy a pecho. Pero sí, yo sé que va a llegar cuando tenga que llegar, para que sea mi hijo y nadie más que mi hijo. Pero yo creo que ya con esto nos despedimos. Sí les quería contar que creo que la otra semana vamos a hacer un live de los mitos. Voy a ver cuál de estas lindas chicas que tenemos aquí me acompaña. No, sí. Ahora, no, mentira, la próxima semana no sos vos, Rebe Granados. Ajá. Que no, sí, nos va a hablar de los retos del proceso, perdón, me salté a Rebe. Y luego vamos a hacer uno para el Día del Padre, que varios papás nos van a acompañar y ellos nos van a contar cómo vivieron todo esto desde el punto de vista de papá y paterno. Entonces, nos estamos viendo, nos vemos igual el próximo viernes y de verdad, chicas, demasiadas gracias. Gracias a vos por la invitación. Hasta luego. Sí, Chao, gracias. Chao.